Muy buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenos días, mi Sonia, buenos días, qué gusto saber que están por acá, Patrice, Patti, Dios me los bendiga. Sí, siempre me acompaña mi cafecito. Sí, cafecito con leche de almendra. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar acá. Hoy viernes 10 de abril del 2020 y pues hoy es un día muy especial porque es viernes de Semana Santa, donde eh, pues recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que lo más importante de este día no es solo recordar la muerte, sino recordar también el objetivo de esa muerte. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas para que ese sacrificio valga la pena? Eh, Así que vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Señor mi Dios, te adoramos y te exaltamos, oh Rey eterno. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente que nos perdones por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Señor, perdónanos cuando erramos, cuando nos equivocamos, Señor. Señor, te pedimos perdón aún por esas cosas que hacemos que las desconocemos, que las hacemos, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos gloria a ti, oh bendito Jesús. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Háblanos en cada letra, en cada palabra que vamos a leer, que cobre vida para nuestras vidas. Abre nuestros entendimientos, danos discernimiento, Espíritu Santo, para entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Úsanos para gloria de tu nombre. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, de bendición. Llénanos de tu gracia, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre los oídos de nuestros corazones. Transforma nuestras mentes, transforma nuestras vidas, Dios. Queremos entregarte nuestras vidas completamente en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra lectura en el día de hoy? Amén, Iris, el acto glorioso que nos libertó del pecado. Amén. Ese es el gran propósito. Así que honremos al Señor en ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros. Ok, les invito a que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 52. Para los que se están conectando por primera vez, mi nombre es Marieli Gutiérrez y yo soy la esposa del reverendo Jansen Gutiérrez, quien es el sacerdote, pastor y rector de la Iglesia Episcopal San Mateo en Houston, Texas. Así que le damos gracias a la Iglesia San Mateo por permitirme estar en esta plataforma, pues leyendo juntos la palabra del Señor, haciendo este devocional juntos, ¿ok? Esto es algo que yo hago privadamente, pero he querido hacerlo público para hacerlo juntos. A veces necesitamos con un empujoncito, necesitamos una ayudita para poder
a animarnos a hacer un devocional, porque a veces no es tan fácil. Es más rico, ¿verdad?, quedarse en camita durmiendo, pero gracias porque ustedes están acá acompañándome en esta mañana. Nosotros, para quienes se conectan por primera vez, nosotros utilizamos este devocional, se llama Adelante Día a Día, y es de nuestros hermanos de Forward Movement. A mí me gusta usar mucho porque su lectura es bastante sistemática, pero usted puede utilizar el devocional que usted quiera, cualquier guía, lo que usted quiera, ¿ok? Lo importante es tener un tiempo de devoción a Dios y pues en el transcurso del día, pero si es en la mañana mucho mejor, porque así nos levantamos y comenzamos el día con buen pie, ¿ok? Así que, y podemos pasar el día reflexionando y meditando acerca de las lecturas que hemos tenido. Ok, comencemos entonces. Isaías capítulo 52, versículos 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Así que Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Isaías capítulo 52. Dice en el versículo 13 en adelante: Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se le había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los
pecadores. Tremenda profecía mesiánica que nos presenta el libro de Isaías, el profeta Isaías. ¡Qué belleza! Amén. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Amén. Él cargó con nuestras enfermedades y por sus heridas somos sanados. Amén. Ok, ahora les voy a pedir que vamos a leer el Salmo 22. Salmo número 22. Vamos al libro de Salmos. Lo tengo aquí marcado. Salmo 22. Voy a poner esto acá. Ok, ¿estamos listos? Salmo 22. Ok. Y dice de la siguiente manera el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, entre los que le temen, entre los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las naciones, todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá del Señor, se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Qué tremendo, qué tremenda
Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Porque Él es fiel, porque Él permanece fiel. Amén. Gracias porque Él pudo haberse negado y no lo hizo. Ok, ahora les invito a leer, vamos a Hebreos capítulo 10, libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10. Ok, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10. Versículo 16 al 25. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 16 al 25. Ok, dice de la siguiente manera. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe, interiormente justificado de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Qué bendición. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hoy las lecturas están cargadas de muchas promesas y tenemos que aferrarnos a esas promesas del Señor. Ok, ahora vamos a leer el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Vamos a leer, bueno, la lectura es un poquito más larga, así que vamos a leer todo el capítulo 18 y parte del capítulo 19. Todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19. Entonces vamos a leerlo. Amén. Amén. Señor, abre nuestro entendimiento para entender el significado de tu sacrificio, Dios. Amén. Ok, este es el Evangelio según San Juan, capítulo 18 y 19. Dice de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allá con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron.
¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados, sus comandantes y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que murieran un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que le dije. Además, dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz.
¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no nos sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada». «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito se queda», les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a otros, «echemos suertes para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes». Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre
y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Madre, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y áloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Un poco largo, pero muy importante para este día. Ok, también quisiera leerles, ya para finalizar, la reflexión que nos da el librito del día de hoy, la cual fue escrita por el autor Ken Woodley de Virginia. Y dice de la siguiente manera, él es un escritor. Así que dice: el cielo alrededor de las estrellas es del color de las hojas quemadas. La oscuridad se desliza, tornándose del color de ciruelas moradas al acercarse al lugar de la calavera. La Vía Láctea desaparece como una lámpara que se apaga. Las nubes estallan y se tragan la luna. Tras bajar la mitad del camino al Gólgota, el centurión se cae de rodillas, recordando cómo se sintió clavando a Jesús sobre la cruz, cómo sonaron los clavos cuando prensaron la carne y el hueso a la madera. Entre la culpa de haber matado y el perdón pronunciado por uno de los muertos, se ahoga en un perdón que no merece y que nunca hubiera pedido. Siente como si la marea lo llevara a un lugar distante y a una vida nueva, aunque le duele el corazón y se asombra por lo transcurrido. Damos gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, amén. Hoy se nos recomienda que hoy pasemos 15 minutos en silencio, no en este momento, pero tome un tiempo para meditar acerca de lo que hemos leído en el día de hoy. Nos hemos detenido a pensar en algún momento el significado del
de la cruz, el significado del sacrificio de Jesús. Lo hizo para perdonarnos, para que nosotros podamos venir ante Él. No necesitamos nada más, sino venir a los pies de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quisiera orar, hacer esta oración que nos recomienda en el libro Oración Común para hoy. Dice: mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles y sufrir muerte en la cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y le damos la gloria a Dios. Gracias por estar aquí, gracias por haberme acompañado en esta lectura larga pero necesaria para este día. Reflexionemos en este día acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablemosles a nuestros hijos acerca de ello y acerquémonos con un corazón confiado de que Dios nos recibe, que el Señor Jesús nos recibe. Quizás muchos reflexionamos que a veces todavía nosotros negamos a Jesús, a veces nosotros todavía con nuestras acciones no queremos nada con Él, hacemos como esos judíos, como esas personas que le negaron, que le abofetearon, y pues que el Señor nos ayude para que en este día podamos reflexionar y poder volver todos a los pies de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, sé de bendición para uno más en este día y sé agente del amor y de la paz de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y reflexionemos en este día acerca de su sacrificio. ¿Valió la pena? ¿Qué puedo hacer yo por Jesús? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si el Señor te está hablando hoy y te está diciendo: ven a mis pies, porque yo estoy contigo y estaré siempre? Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos entonces mañana, sábado a las 6 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por haber estado aquí, gracias a todos los que se han conectado de fuera de los Estados Unidos, gracias por habernos seguido en esta lectura. Reflexionemos este día, tomemos un tiempo de silencio y de meditación en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un excelente día.